Bai. Egunon, ongi etorri guztioi, plaza bete, hasta la bandera. Bueno, gaur gurekin Arturo Goikoetxea. Estuvo con nosotros hace 4 años una charla que se denominaba, me parece que era Ciencia, Cultura y Mercado del Dolor. Después dio unos talleres de migrañas también, prácticos, y hoy vuelve a repetir plaza. Bueno, Arturo Goikoetxea, conocido por todos nosotros, es de Mondragón. Sabéis que estudió en Vitoria, en el Instituto Ramiro Maeztu, donde ahora es el Parlamento Vasco, donde estudié también yo. Sí. Bueno, entonces, de allá se fue a Valladolid, donde hizo los estudios de medicina. No solo hizo estudios de medicina, porque también se dedicó ya a la música. Coro vasco. Un coro vasco con estudiantes universitarios interesados por la música vasca. Fundó también un conjunto de estos musical modernos, Los Banzos, Sí. que publicó 3 discos. Y, en fin, su vida siempre ha estado bastante relacionada con la música y hasta la actualidad. Pero vamos, hoy nos vamos a fijar en su faceta de médico, de neurólogo. Estudió, como he dicho, medicina en Valladolid, pero después se fue a Barcelona y allá en los hospitales de Sant Pau y Belviche se especializó en neurología. Estuvo allá 4 o 5 años y vino para Vitoria. En Vitoria creó y dirigió la sección de neurología del Hospital Santiago hasta el año 2011. Y destacó como pionero en el estudio y la divulgación de la pedagogía en neurobiología de los síntomas sin explicación médica. Eso pone Wikipedia. Bueno, Goikoetxea inicialmente se dedicó prestó especial atención al alcoholismo crónico, pero más adelante se centró, como he dicho, en la investigación a pacientes con alcoholismo crónico. Y después se centró en la investigación de los llamados síntomas sin explicación médica: dolor de cabeza, mareos, vértigos, síncopes, desarrollando un marco teórico centrado en la hipervigilancia y en la influencia de la información experta. Desde la neurociencia, Goikoetxea busca explicaciones biológicas al dolor, siendo pionero en el Estado en la pedagogía de la neurobiología del dolor, que consiste en informar y explicar el dolor para aliviarlo. No pain, no pain. Goikoetxea ha trabajado con grupos de pacientes con migrañas y fibromialgia, obteniendo un porcentaje importante de mejoría y de curación sin medicinas, solo con informaciones y explicaciones sobre el origen de las dolencias. Bueno, solo. Después lo matiza todo. Las personas pacientes mejoran si son capaces de superar miedos y creencias adquiridas, desaprender conductas y reprogramar las respuestas del cerebro, que no es perfecto y puede equivocarse, y hacer evaluaciones erróneas de las amenazas, minimizando o haciendo desaparecer dolores que se sienten y se padecen, pero sin embargo físicamente no son dolores debidos a daños en los tejidos. Bueno, ha publicado bastantes libros, todos relacionados con el dolor y el tratamiento del dolor sin medicina. El último de ellos, Tu cuerpo habla, ¿por qué me duele si no tengo nada? Un título tan sugerente que nos ha traído hoy a todos aquí. Explícanos, Arturo. ¿Por qué nos duele si no tenemos nada? Siéntate. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, la presentación y la asistencia. Supongo que merezca la pena, igual es que no tenéis otra cosa mejor que hacer, pero en fin. Llama la atención que hay muy pocos hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Qué habéis hecho con ellos? ¿Sois todas viudas o qué pasa? Bueno,
Vamos a ver, el libro bueno, yo en realidad, este es el 7º libro, pero no es así. Es la 7ª vez que intento escribir un libro. O sea, y nunca lo consigo, y esta vez a ver si consigo explicarme mejor y tal, y para poder transmitir unas ideas, unos conceptos que yo creo que son fundamentales para lidiar con el tema del dolor. Yo quería escribir un libro sobre la biología del yo, de la conciencia, ¿no? Cómo se construye donde vivimos, que es como una especie de película, ¿no? Y para la editorial le pareció que era poco sexy el título y me puso ese que no me gusta nada, pero en fin, pero es lo que manda la editorial, pues decide. Luego ya, como cuando tienes un hijo y le pones un nombre que te parece raro y no te gusta, luego cuando lo vas criando ya se normaliza el nombre, ¿no? Pues con este me ha pasado un poco lo mismo. Pues tu cuerpo habla y luego pues, puso ese subtítulo, ¿por qué me duele si no tengo nada? Realmente tendría que ser ¿por qué me duele si me dicen los médicos que no tengo nada? ¿No? Habría que complementar con eso, ¿no? Porque evidentemente si hay dolor tiene que haber algo, ¿no? No se le puede decir a alguien que lleva años mortificado con dolor y con invalidez, peregrinando por todas las consultas y a ver qué tengo, y no tienes nada, eso no es admisible, ¿no? Tiene que haber un proceso que proyecte el dolor en la conciencia, ¿no? Bueno, pues así queda la historia. ¿Dónde está esto? Aquí. Bueno, el cuerpo habla, lo que se entiende no es que el cuerpo habla de maneras sutiles y se expresa a través de los gestos, modos no verbales, no. Mi cuerpo en este momento está hablando, no hablo yo. Yo no tengo la capacidad de articular todos esos músculos para que salgan las palabras. Mi cuerpo se está contando en este momento y es el que habla, ¿no? O sea que tenemos un lenguaje interior que a veces lo exteriorizamos y salen las palabras, pero otras veces es un lenguaje que está ahí, que también oímos las palabras, porque un pensamiento sin palabras no existe y pensar, estamos pensando todo el día, ¿no? Y luego no solo hablamos con nosotros mismos, sino que somos una especie de cotilla. No hay más que cuando acabe esta cuestión salís a la calle y empezaréis todos a hablar. ¿No? Somos cotillas, necesitamos contarnos socialmente y buscar la aceptación social y luego el rechazo a los del lado contrario, ¿no? O sea, que somos una especie que necesita agruparse en torno a una serie de creencias y de ideas y expectativas. Espera, estoy al revés. No es que hable, es que no calla. O sea, continuamente está hablando. De hecho, todos los seres vivos son vivos, o sea, no son materia inerte, no son piedras y cosas, porque continuamente hay un diálogo continuo entre todos los componentes del organismo, ¿no? A veces ese diálogo es con moléculas, ¿no? Transmisores, hay mensajes continuamente entre todos los componentes, pero luego muchas especies se comunican entre sí, aunque somos la única que tiene lenguaje. O sea, no, los delfines o los monos o las hormigas, ¿verdad? Se comunican, tienen comunicación porque es necesario para organizarse socialmente, ¿no? Pero no tienen lenguaje, somos los únicos que tienen lenguaje. El de no calla, pues es lo que llaman el pensamiento errante, pensar en babia, o como ahora todo se dice en inglés, mind wandering. O sea, que es el pensamiento que cuando no estamos haciendo nada, que nos exija una atención, automáticamente se enciende una serie de áreas cerebrales que lo que hacen es repasar la biografía de uno, tirando hacia atrás, hacia el pasado. Joder, si en vez de casarme con este me hubiera casado con el otro, no sé qué, todas esas cosas. ¿No? Joder, mira, que tenía que haber acertado y por qué no, todo ese tal. Es una integración entre las cagadas del pasado. Normalmente siempre es un repaso negativo de errores, que eso tiene más interés para no volver a, aunque no sirve de nada, se vuelve a cometer el mismo error, ¿no? El presente y luego la predicción de futuro, y eso siempre aparece sin que nosotros le llamemos. Si dejamos de hacer algo, ¡pum!, se activa eso, se llama el modo por defecto, y ahora está de moda,
porque se investiga mucho, porque tiene mucho que ver con la constitución con la construcción de los contenidos de la memoria, y tal, ¿no? Porque ya hablaremos de eso. Bueno, pues el pensamiento errante lo tenemos continuamente, el cuerpo está hablándonos con palabras y nos está proyectando todo lo que tiene algún significado o algún sentido en relación al pasado, al presente y al futuro. Y luego, cuando nos apagamos, pues el cuerpo sigue hablando y aparece en ese formato extraño de los sueños, ¿no? O sea que es una estructura que construye narrativas, cuentos, relatos, y que trata de integrar todo lo que llevamos vivido en un mundo determinado, cada uno el suyo, en forma de un relato. Entonces el relato, a mí me parece que es algo biológico. Lo único que pueden ser los pulmones, el corazón, los riñones, ¿verdad? Pues el organismo construye un relato que está integrado, memorizado y organizado, no solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Todo el cuerpo forma parte de ese relato, ¿no? Cuando no estéis de acuerdo con algo, pues, chilláis. Bueno, ¿qué sabemos del organismo? Bueno, sabemos que tenemos tripas y cosas, ¿no? Entre otras cosas porque nos comemos a los animales que tienen vísceras y tal, ¿no? Bueno, hoy en día algunos prefieren comer vegetales, pero los vegetales también son seres vivos, ¿no? Pero en fin, bueno, sabemos que tenemos todas esas cosas, pero luego hacia arriba hay una cosa misteriosa que le llaman cerebro, y vivimos una época que aparentemente, lo que se sabe del cerebro, hay miles de libros, salen al día, que te dicen que conocemos ahora el cerebro, tu cerebro, yo manejo tu cerebro, tal, te doy unos consejos, la autoayuda, tal, cómo aumentar la capacidad mental. Supongo que habréis leído alguno de ellos, ¿no? Mi libro no va de eso, o sea, no. Pero bien, vivimos en un organismo que tiene un interior opaco. No tenemos ojos que nos presentan el interior, tenemos ojos para el exterior, oídos para el exterior, y de dentro nos llegan noticias muy inespecíficas, ¿no? Nos encontramos bien o no, y a veces pues me duele aquí, o me duele allá, o me pica aquí, o me pica allá, o el mundo se mueve, o estoy mareado, o cosas así, ¿no? La información que recibimos en la conciencia es muy poco precisa, ¿no? Así como en la superficie, sí, noto un picor o un pinchazo en un sitio y puedo hacer así, incluso me he pinchado y quitar el pincho, podemos intervenir sobre eso, ¿no? Pero sobre el interior opaco no tenemos información directa de sentidos. Hay sentidos internos que detectan variables, pero que no son accesibles a la conciencia a voluntad. O sea, no podemos enfocar, voy a mirar qué pasa en el interior del páncreas o del duodeno, a ver qué tal estoy haciendo la digestión, cosas así, ¿no? Pensamos que sí, estoy haciendo la digestión, no sé qué, tal, yo hago la digestión, ¿qué coño vas a hacer tú la digestión? Tú no haces nada. Recibes en la conciencia mensajes bastante vagos e inespecíficos de más o menos la cosa está funcionando o hay algún problema, pero no te pasa comunicados y si te duele, notas dolor aquí, pues tampoco te pasa un informe. Hemos activado la función dolor porque consideramos que tal, espero que perdones las molestias y tal, todas esas cosas, ¿no? Nos duele aquí y ya está. Entonces hay que averiguar a ver qué pasa donde uno siente dolor, ¿no? ¿Ese soy yo? No. ¿Esos ruidos de quién son? ¿Soy yo? ¿Qué pasa aquí? Se ha activado el solo. Bueno, sobre el interior opaco, si uno analiza la cantidad de libros, incluido el mío, que nos intentan explicar cómo funcionaba lo de dentro y sobre todo cuando nos vamos hacia arriba, pues parece que controlamos todo, ¿no? Y que podemos hacer muchísimas cosas y generar un interior a demanda. Solo basta ir al médico o seguir un plan saludable de vida. Hay que dormir esto, hay que hacer ejercicio, los alimentos, el lidiar con el estrés, mindfulness, yo qué sé, todo lo que sea, ¿no? Y si sigues todos esos consejos y tal, pues probablemente te encontrarás bien y no tengas síntomas incluido. Este Sócrates, que dijo esta famosa... No escribió nada, no se atrevía a escribir.
Él era un pensador y analizaba la sociedad griega tal, era un hombre muy respetado, porque era un hombre básicamente ético, pero no, nunca escribió nada. Platón y Aristóteles eran los que, y otros decía Sócrates y tal. Bueno, pero parece que dijo eso en el siglo V antes de Cristo. Solo sé que no sé nada. Bueno, pues yo me considero un socrático, no tengo ni idea tampoco. O sea, que vamos a hablar de algo que no tengo ni idea. Pero sí que sé que no sé nada, o sea, porque los libros que leo para intentar de comprender cómo funciona el organismo, los que realmente investigan el cerebro y tal, reconocen que no sabemos nada. Es un misterio. De todas maneras, como no aceptamos el no saber nada y no podemos callar, pues nos cuentan todos historias, ¿no? Historias sobre cómo funciona el interior del organismo, y no tenéis más que repasar a partir de los 4 años, porque los primeros 4 años o 5 no tenemos memoria, lo que llaman la amnesia infantil, ¿no? Nos estamos construyendo, son importantes esos años, pero no hay rastro no hay memoria, se está construyendo el relato, ¿no? Bueno, pero como no podemos estar callados, pues hay formas de generar pensamiento que son desviaciones. Una de ellas es el pensamiento ilusorio o pensamiento deseo. Estos capullos creen que por hacer una cola muy larga en la lotería aumenta la probabilidad de que les toque. ¿Hacéis eso? ¿Hacéis cola en los ciegos y cosas de esas? ¿Sí? Pensamiento ilusorio. No aumenta la probabilidad de que te toque a ti, aumenta la probabilidad que toque en esa cola, pero no a ti. Puede ser peor, que ha tocado en esa administración, pero a ti no. Entonces, eso es más doloroso todavía, ¿no? O sea, esto sería una prueba de pensamiento ilusorio, ¿no? La posibilidad teórica que toque un número de la lotería y te forres es real, existe esa probabilidad, pero es tan baja. Pero el organismo no puede evitar agarrarse a la posibilidad teórica. Entonces eso sería una filia, ¿no? No, pero ¿y si toca? Y cuando está chiquiteando hay siempre algún imbécil que coge un décimo en el bar. Debe, joder, dame otro a mí, claro, porque si no, ¿cómo vas a tolerar, no? Que haya tocado ahí, el otro haya comprado y tú no. Bueno, pues eso sería una desviación del pensamiento, ¿no? Pensamiento ilusorio. La tendencia a generar creencias o tomar decisiones basándonos en lo que teóricamente pudiera suceder, aunque la probabilidad sea irrisoria, ¿no? El pensamiento temeroso sería lo contrario, ¿no? El principio de precaución, ¿no? También pensar mal ayuda a sobrevivir más, pero te aburres, ¿no? O sea, o tienes que esforzarte más. Si te subes a un avión, la posibilidad teórica de que te estrelles y te mates existe. Teóricamente es posible. Ahora, la seguridad aérea pues te permite subirte tranquilamente y no evitar los viajes en avión. Si hay humo, que llaman también el principio de detector de humo, es posible que haya un incendio, pero también puede ser la cazuela que está hirviendo, ¿no? O que alguien ha encendido un cigarro, ¿no? Pero el organismo, como la supervivencia está por encima de la veracidad, pues busca o promueve dinámicas conductuales que se ajustan a veces al deseo y a veces al miedo, al temor, ¿no? Y el pensamiento gregario, que en nuestra especie también tiene su peligro. O sea que tendemos a construir una idea de las cosas que esté compartida por un grupo. Somos especies tribales, ¿no? De tribus. Y eso no es ni bueno ni malo. Pues somos así. Necesitamos, si no el aplauso, por lo menos organizar un grupo en el cual nos sentimos identificados en algunas constantes, que incluye luego, y el malo es el otro, ¿no? O sea, exteriorizar la culpa, bendecir lo propio y organizar una dinámica de explicaciones pues, que nos hace sentirnos bien, ¿no? Luego está el pensamiento ingenuo, ¿sabes? Que es dejarse guiar de las apariencias. Y esa sería la realidad vivida, lo que recibimos en la conciencia nos permite definir lo que está pasando tanto dentro como fuera del organismo, ¿no? Y así
nos dejamos llevar de lo que vemos. Si no lo veo, no lo creo. Tal. Yo lo he visto con mis propios ojos y cosas así. Lo he oído, olía, los sabores, y hablamos de dolores, de los dolores. A mí me duele aquí. Me dice que no tengo nada, esas contradicciones que aparecen, pero nos estamos basando en nuestras evidencias, pero evidencias vividas, sentidas, en la conciencia. Y la realidad real, pues no siempre tenemos acceso a ella. Eso es otra forma de desviación del pensamiento. Dejarnos convencer por lo que aparece en la conciencia, en la película. A mí me duele la aquí, luego aquí tiene que haber algo. Pues no tienes nada, pues tiene que haber, porque a mí me duele aquí. Entonces, pegarse a la apariencia de las cosas tampoco está bien. Supongo que conoceréis a esta fantástica mujer, la Marie Curie. Tiene 2 premios Nobel, esta es la que... Bueno, describió la radioactividad para bien y para mal, porque todo lo que suponen avances en el conocimiento, pues tiene su parte buena y su parte mala, porque siempre hay gente malvada y otra bien intencionada, ¿no? Nada en la vida debe temerse, se podía ni desearse, solo debe ser entendido, o sea, construir tanto los temores como los deseos sobre la base de lo que realmente se conoce. Ahora es el momento de comprender más para que podamos tener menos miedo, ¿no? Y comprender más también para no hacernos ilusiones de dónde está la solución a los problemas, etc. Y esto es sapere aude, que es atrévete a saber. Es una... lo dijeron, me parece, los griegos han dicho todo, o los romanos, no, Lucrecio, en este caso era el poeta Lucrecio. Y luego Kant, en un ensayo que hizo, ya hizo la referencia esa, para hablar de la Ilustración, que es un periodo que de cuando en cuando tendría que aparecer en la cultura para actualizarnos en el conocimiento. O sea, como la mente va por el deseo, el temor, la confrontación y tal, de cuando en cuando sería bueno pararse y echar mano de lo que realmente sabemos, ilustrarnos y reorganizarnos desde el conocimiento. Entonces, ese sería lo que ahora se llama el pensamiento crítico, que estaría basado en la inteligencia, en base a lo que realmente se sabe y probablemente suceda. Así evitando las ingenuidades, los deseos, los miedos, las fobias, las filias, etcétera. Y hay que aprender a tolerar la incertidumbre. Kant decía también que la inteligencia implica tolerar la incertidumbre. Tú no puedes... Bueno, puedes vivir, pero serías gilipollas si intentas tener incertidumbre cero. Y a veces nos educan, pero ¿cómo puedes tener incertidumbre? Vete y que te hagan y que te miren y que te dejan. Ya vamos mal. La realidad vivida no es la realidad real. Eso lo primero que tenéis que hacer es... Si saléis de aquí solo con esa convicción, ya me doy por contento. O sea, que no os fiéis de lo que veis, de los dolores que sentís. Cuando sentís dolor o cualquier síntoma, hay que ir al experto en dolores para ver qué pasa, dónde. Pero muchas veces no va a encontrar nada. Y entonces hay que saber que una cosa es la realidad vivida, que es una realidad, pero proyectada en el ámbito de la conciencia, y otra cosa es la realidad real. Con el ejemplo del sonido, espero que lo entendáis. Aparentemente lo que estáis oyendo sale de aquí, ¿no? O de allá, o de los... Pues no. ¿De dónde sale? ¿De dónde salen los sonidos? ¿Del estómago? ¿De los pies? Lo que llaman la caja negra generativa, o sea, de aquí, que no tenemos ni idea. ¿Cómo? Pero... Cuando yo estoy hablando, se generan unas vibraciones en el aire. Bueno, primero se genera una vibración del aire que pasa por las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran, generan un tren de vibraciones de distintas frecuencias, que si ponéis la mano por el aire no vais a notar vibraciones, ¿no? Si me ponéis la mano aquí, sí, notaréis que sale la vibración. Lo mismo que si yo toco la cuerda de una guitarra, ¡pum!, la cuerda hace así, y mientras está vibrando, pues esa vibración se transmite por el aire, pero no la vais a percibir. Pero tenemos en el oído unas células de alta sensibilidad que sí, que esa vibración mecánica del aire hace vibrar el tímpano, luego unos huesecitos. ¿Os acordáis del bachillerato?
¿Cómo se llaman? Joder, con toda la inversión que hemos hecho en formación. ¿Ya nos acordáis de los huesos del oído? Joder. Yo tampoco. Yunque, martillo, estribo, ¿no? Bueno, son unos huesecitos que lo que hacen es recoger la vibración del tímpano y prolongarla, manteniendo la información que contiene esas ondas. Y luego ya llega otra membrana que contacta con el interior del oído, donde hay un líquido. Sabéis que en el oído hay líquidos. Bueno, y en ese líquido hay unas células sensoriales, eran células ciliadas, que tienen unos pelitos que vibran con esas olitas mínimas que llegan por el líquido y hacen vibrar. Y esa vibración pequeña, mínima de esos pelitos de la célula abre unos canales, unas proteínas que hay en la membrana y hace que entren iones de sodio, ¡pum! Y eso quiere decir una pequeña corriente, se genera un flujo de iones, o sea, una pequeña corriente, y esa pequeña corriente se transmite por el nervio del oído hacia la caja negra, que es donde entra. Cuando venimos al mundo tenemos esos sensores, tenemos el tímpano, los huesecillos, todo eso, ¿verdad? Pero no oímos. Empezamos a construir el oído, aprendemos, interactuando con las cosas, a dotar de significado, pero no nosotros conscientemente, sino todo el aparato que está generando aprendizaje e interpretación de fenómenos físicos como son vibraciones que generan los objetos cuando chocan o rozan. Entonces, gracias a esa capacidad de aprender, en la conciencia van apareciendo los sonidos. Es así, os gusta, pues, o no os guste, eso es así. ¿Está claro? Bueno, entonces aprendemos a oír y lo mismo pasa con la visión. No hay imágenes, ahí fuera hay luz reflejada sobre materia. Materia viva, claro. Y esa reflexión de esa energía electromagnética, también con un espectro de absorción y tal, entra en la retina, activa unos sensores, y esa luz abre unos canales por donde entra también, se genera una corriente eléctrica y va por el nervio óptico a la caja negra, donde aprendemos, interactuando con las cosas, a ver imágenes. El niño cuando nace está abriendo los ojos y está acoplando entradas de esa radiación con cosas que hace. Y entonces esa interacción continuada le permite dotar de significado a esa información física que le llega a los... ¿Está claro? ¿Os gusta que sea así o no? Es así. Bueno, es mejor llevarse bien con lo que no se puede evitar. O sea, ondas mecánicas, eso es lo que está por ahí. Y cuando cogéis el móvil, pues... No hay voces, hay un patrón de frecuencia de unas ondas que lo que interpreta, lo convierte en voz, es el sistema que ha aprendido a interpretar esas señales. Ondas mecánicas, señales eléctricas, sonidos. Vivimos en el mundo de los sonidos, son reales. Lo que estáis oyendo es real como sonido. Luego hay que averiguar si hay alguien hablando. En este caso, como hay alguien hablando, pues es un sonido coherente con una realidad de que hay alguien que está hablando, ¿no? Pero en el sueño aparecen los sonidos, ¿no? Sin embargo, no hay nadie hablando. Bueno, yo a veces doy voces y tengo unas pesadillas horribles, joder. Me despierto yo con las voces. ¡Que alguien me ayude! Joder. Todavía no ha venido nadie a auxiliarme. La humanidad es la leche, ¿no? Le oyen gritar al vecino y no viene nadie. ¿Qué pasa? Bueno, algún día pasará. Bueno, pues lo mismo pasa con la situación de los tejidos. En vez de ondas vibratorias, los tejidos se pueden dañar, pueden quemarse, puede haber una herida, una contusión, un desgarro, puede haber un germen que ha entrado allí, los ha destruido. O sea que hay incidencias de muerte de células de los tejidos. Eso genera moléculas y en los tejidos dañados hay moléculas. O bien el tejido ya se ha dañado o hay un estado de energía mecánica, térmica por arriba y por abajo, o química con suficiente intensidad como para generar daño si no se evita.
Bueno, pues eso es el equivalente a las ondas. O sea, hay tejidos que a veces se han dañado y otras veces están expuestos a algo que les puede dañar si no se modifica, o bien se evita el estímulo, o el cuerpo, esos tejidos se adaptan a esa situación de estrés y van teniendo cada vez más capacidad de aceptar una situación amenazante, ¿no? Eso es detectado por unos sensores que están en las neuronas que vigilan el daño y la amenaza, y se transforma en señal eléctrica, y esas señales eléctricas entran a la caja negra y aprendemos a sentir dolor en función de los incidentes que hay, de que nos hemos dañado o hemos estado expuestos a cosas que pudieran dañarnos, infecciones o lo que sea, ¿no? O sea que aprendemos a ver, aprendemos a oír, aprendemos a oler, aprendemos a andar y aprendemos también a interpretar las señales que salen del organismo en forma de señales eléctricas que llegan a un sistema y no tenemos ni idea cómo se produce la conversión de una información de señales eléctricas en eso, en lo que sentimos, etc. Eso es una idea fundamental, o sea, que explica, yo siento dolor aquí, eso es una realidad vivida. En la conciencia ha aparecido el dolor. El experto, si ponen empeño y hacen las cosas bien, te pueden descartar que hay tejidos dañados o amenazados. Y si han descartado, no quiere decir que no te puede doler, no. El problema no está en los tejidos, está en la caja negra esa que está proyectando dolor, aunque no haya nada dañado. Eso es peor que cuando... O sea, que la gente que tiene mucho dolor y no se encuentra nada, están deseando a veces que se le encuentre algo, por lo menos para saber por qué me duele y para librarse de ese peregrinaje que llegan los profesionales incluso a no creer que le puede doler, o como no pueden solucionar el problema, ni explicarlo ni solucionarlo, a veces niegan la realidad vivida, pero es una realidad vivida. O sea, que lo primero que hay que hacer es respetar el relato. Cada uno tiene su relato y es el único que lo conoce, y si va a profesional, el relato es auténtico, pero es un relato que aparece en la conciencia y el único que lo conoce es el profesional. Tiene que ver si hay un foco de lesión que justifica y explica perfectamente el que en la conciencia aparezca el dolor. ¿Está claro también? No pasa nada, las dos cosas tienen solución, pero tienen solución si uno las enfoca en el sitio correcto. O sea, si tú te empeñas en que tiene que haber algo y realmente no hay nada, estás haciendo un trabajo erróneo, equivocado. Tienes que hacer el trabajo en otro lugar. Bueno, esto es una metáfora que es cierta. O sea, nosotros vivimos en una película. Hay un neurocientífico real, el canal Sapiens, ¿no? O sea, que la conciencia sería como un canal de televisión donde el organismo se está contando y ese relato se expresa pues como uno que hace una película y se expresa en la pantalla. Todo el proceso de construcción de la película, etcétera, es previo, pero en función de lo que se haya construido, luego en la pantalla sale lo que sale, ¿no? O sea, que el organismo construye a lo largo de la vida en función de lo que sucede, pero en nuestra especie, y solo en la nuestra, como somos los únicos que tenemos lenguaje, nos dicen a través del lenguaje qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, a qué es debido esto, a qué es debido lo otro, y empiezan a rellenar un ámbito muchas veces de ignorancia, pues cada uno con una propuesta en función del interés que tenga en que las cosas sean de un modo o de otro. Es una película real, no es una película muda, incluye diálogo. Y el diálogo, ese sería el vagabundeo mental, el ronroneo mental que nos acompaña, la rumiación a veces, ¿no? Porque cuando tenemos dolor desde hace tiempo y no lo solucionan, normalmente hay una temática referida al dolor y es una rumiación que nos impide llevar una vida normal, ¿no? No siempre describe la realidad, sino esas dinámicas de construir la conciencia que a veces están basadas en el temor, en el deseo, en la ingenuidad o en la realidad real. Pues hoy en día
se empieza a hacer disección de lo que somos, te hacen uno de estos, somos células, la célula, los componentes celulares, luego moléculas, átomos, partículas, y sabemos que no somos más que partículas. O sea que realmente apenas existimos, porque luego las partículas los átomos están vacíos casi, ¿no? O sea que la realidad es esa, la realidad física. Pero nosotros no vivimos en esa realidad, no estamos hablando sobre la base de partículas. He conocido un conjunto de átomos, muy majo, no, hablamos sobre imágenes, sonidos, etc., ¿no? El hecho de que tengamos lenguaje nos ha dado una herramienta potentísima que ha permitido acumular conocimiento a lo largo de la historia y luego además transmitirlo a través del lenguaje, ¿no? Luego tenemos otra condición que es única, que es que tenemos un periodo de aprendizaje muy prolongado. Nacemos, no subsistimos por nosotros mismos. Nos tienen que proteger, cuidar, aconsejar, enseñar, informar y tal. Los demás animales aprenden a golpe de experiencia. Haciendo esto aprenden que no hay que hacer, porque tiene una consecuencia negativa. O a veces por imitación, ¿no? No hago lo que he visto que la madre evita y tal. Y es otra vía que compartimos, pero no tiene lenguaje. Lenguaje como una estructura simbólica que permite hacer frases extrañas, como yo creo que no quieres que piense que has creído que yo quiero que vengas. No sé, eso le dices a un perro y no entiende nada, ¿no? O sea, pero nosotros sí, si estiras esa frase, puedes hacer ahí carambolas con la cosa. Y luego nos permite imaginar la realidad. O sea, el lenguaje nos permite hacer construcciones en el ámbito de la conciencia. Yo puedo imaginar lo que quiera, ¿no? Bueno, imagino bastante poco en imágenes, porque soy poco fantasioso. No sé, hay gente que cierra los ojos y se concentra, voy a ver, yo qué sé, mi casa, y se pone, concentra y ve más o menos su casa con bastante nitidez. Esos son los fantasiosos. Yo soy incapaz. ¿Vosotros sois fantasiosos? ¿Fantasiosas o afantasiosas? ¿Cómo sois? ¿Podéis ver cosas en la demanda? ¿No? No aparecen como con la información sensorial, pero bueno, y luego duran poco, necesitan un esfuerzo de concentración y tal, pero no sirven pero sí que sirven para manejar conceptos, escenas y tal, y construir mundos imaginados y estar con la imaginación continuamente planteando posibles situaciones que, aunque no sean reales, son capaces de activar el sistema de protección y expresarse en la conciencia pues como dolor, porque el sistema está imaginando amenaza, no tú. Tu cerebro o tu organismo, como quieras, ha aprendido o le han enseñado, como queráis, con toda la información que ha recibido el lenguaje, a construir realidades que no se están produciendo, pero por la vía del temor y todas esas cosas, pues aparecen, se proyectan en la conciencia, que es lo que pasa en el sueño, ¿no? En el sueño, para uno, eso está sucediendo, ves imágenes, oyes. Luego en psiquiatría hay gente que oye voces, ¿no? Bueno, pues normalmente ese proceso de imaginación está controlado por lo que realmente está pasando. O sea, yo puedo estar imaginando lo que quiera, pero luego los sentidos dan información de lo que realmente está pasando. Entonces el proceso de la imaginación está contenido. En el sueño se libera porque se cierra la información de los sentidos y permite que el cerebro siga proyectando eso, ¿no? El organismo es un sistema complejo. Complejo quiere decir que los componentes interactúan de manera no predecible. Tenemos la manía y la obsesión de tejer historias. Sí, primero esto, luego hizo una secuencia de datos como si fuera un reloj. No, cualquier componente, aunque sea despreciable, pero metido en un sistema complejo que interacciona de una manera bidireccional y muy estrecha, te puede convertir en un problema que aparece allí y no sabes por qué ha aparecido. Pero nos empeñamos en echar la culpa a algo como si hubiera un reloj y no, hay un organismo. Pero tiene unas propiedades que son interesantes. Una es que se autoorganiza.
no lo tenemos que organizar nosotros, ni viene por un plan genético que ya lo va a construir. No, no es un plano de un avión, ¿eh? Tiene una capacidad de interactuar con el mundo e ir autoorganizándose para seguir vivo, para cumplir con una serie de objetivos biológicos, ¿no? Se adapta. O sea, que en función de lo que se va encontrando, va haciendo cambios para seguir vivo y para conseguir objetivos funcionales, ¿no? Aprende, es un proceso, no venimos sabidos, y tiene la capacidad de anticipar la realidad desde la imaginación gracias a la información que ha recibido, pero que esa información te puede llevar a construir imaginaciones de amenaza donde realmente no la hay, ¿no? Puede equivocarse, y lo que es peor, no siempre el organismo detecta el error como error, sino a veces lo refuerza. El organismo está vigilado, interpretado, gobernado, como queráis, por lo que llaman el sistema neuroinmune, que tiene dos subsistemas. Uno es el sistema inmune, que es, la gente dice, las defensas, ¿no? Son los que nos defienden de gérmenes y nos defiende también de células que burlan la vigilancia del sistema inmune y empiezan a desarrollarse, sería el cáncer, ¿no? Bueno, pues esas son las dos grandes funciones, la identificación de cosas que no pertenecen a uno, que vienen del exterior, gérmenes, bichos, y otras, la conducta posible de células propias que burlan la vigilancia, las restricciones del sistema inmune y empiezan a progresar, y el sistema inmune no las destruye, que lo podría hacer, y además incluso les da un trato de favor, les da más irrigación, y les facilita la progresión y tal, ¿no? Bueno, pues el sistema inmune se equivoca, es el encargado de protegernos y a veces ve amenazas donde no las hay. Otro ejemplo sería la alergia, ¿no? La alergia al polen, por ejemplo. El aire tiene polen en primavera y normalmente no tendría que pasar nada. Sin embargo, si el sistema inmune valora amenaza en ese aire, cuando detecta las moléculas que le permiten, aquí está el peligro, ¿no? Pues te defiende el aire con polen, ¿no? O si te ponen penicilina y tienes alergia, pues te puede dar un choque anafiláctico y te puedes morir. O sea, y eso es el organismo. O sea, eso sería la consecuencia de un error. A veces nos protege innecesariamente, te puede destruir, por ejemplo, las células que producen insulina en el páncreas, poco a poco las va destruyendo, aunque son normales, y eres un diabético que necesita ya insulina de por vida, ¿no? De eso estamos hablando, o sea, de la biología del organismo. Pero eso no es que uno no sé... No, eso es que el sistema inmune tiene que acertar a ver amenazas y a veces no las ve cuando las hay, cáncer, y otras ve donde no la hay, por ejemplo, la alergia o las enfermedades autoinmunes. Eso también está claro, ¿no? Las defensas. O otras veces la respuesta defensiva, como con el COVID pasó, es excesiva y había lo que llamaban las tormentas de citoquinas, que la respuesta de defensa frente al virus era tan violenta que a veces tenías problemas por el exceso de respuesta del tejido del sistema inmunitario. Bueno, pues las neuronas son iguales. No tienen esa capacidad de detectar gérmenes y células cancerosas, ¿ya? Pero tienen otras capacidades, la de detectar tejidos dañados, la de detectar energía térmica, mecánica y química peligrosa y sobre todo la de detectar señales que puedan anticipar una amenaza. Y a través de mecanismos de aprendizaje, como reflejos condicionados, etcétera, pues aprende a identificar cositas que son inofensivas, pero que le sirven para saber que esto implica una amenaza a corto plazo. Entonces, esas señales a veces son erróneas, son inofensivas, no aportan información, pero el sistema funciona como si aportara información. ¿Y quién nos enseñan esas cosas? Pues los expertos nos dicen qué cosas no tienes que hacer, qué cosas tienes que hacer. Y entonces, yo qué sé, pues los ruidos producen dolor de cabeza. Es una gilipollez como un piano, el ruido, si el ruido no existe. ¿El ruido cómo va a producir dolor? No, el ruido no es algo que afecta a la integridad física de la cabeza. El ruido, si genera una vibración muy intensa,
puede destruir las células sensoriales del oído y te quedas sordo. Si es un efecto acumulado progresivo, si andas todo el día con cacharros oyendo a volumen y tal, pues eso va matando las células que tienen alta sensibilidad para detectar vibraciones y te puedes quedar sordo, ¿no? En uno de los libros que hizo el prólogo mi nieta Ariane con 8 años, que lo mejor del libro es el prólogo, con falta de ortografía, tal, un dibujo horrible y un caballo, no sé qué. Bueno, pero contaba la experiencia que fue a un campamento de verano de estos, que había caballitos, mandar a caballos. Estaba allá y se despertó y ya le empezó a doler todo, el cuello, nada más, ¿no? Y ya se puso a llorar, el dolor era intenso, ya no iba a poder... Esto lo cuenta mejor mi hija porque lo representa con más dramatismo, tal, y llorando y tal. Y mi hija asfixió. Y bueno, hace lo que... trabaja en función de lo que dice su padre, que se vio. No es un oficio manual, sino oficio educativo en esta línea, ¿no? Y entonces la cría se puso a pensar en lo que ya le habían enseñado sus padres, ¿no? Que era una cuestión de un miedo, de una incertidumbre y de que iba a perderse. O sea, que cuando aparece el dolor aparece porque hay una atribución de amenaza, pero una vez que ha salido a la conciencia, vuelve a entrar y hace una estructura de retroalimentación. Imaginar, yo que sé, que entráis en casa, suena la alarma y el sistema detecta que ha sonado la alarma y entonces pone en contacto con otro y al final tienes allí a la policía, los bomberos, con una respuesta autoalimentada, ¿no? Bueno, pues entonces se puso a recordar lo que le habían contado sus padres y poco a poco el dolor se le fue yendo y pudo hacer ese es el prólogo del libro. Luego cuenta también una historia en la Castola, que el primer día que fue allí, pues les dieron consejos saludables a los niños respecto a la postura y cosas así que no tienen ninguna base. O sea, la gente se tiene que sentar como le dé la gana. No hay eso de siéntate bien. Dicen, ¿qué coño es? No. Cada uno tiene su manera. No hagáis caso a nadie que os diga que siéntate bien, y todo el mundo hace así, como si estuviera en la mili, ¿no? Es consejo absurdo. Y la postura, no hagáis ni caso. Y coger los pesos, no sé cómo, nadie coge los pesos así, joder, cada uno tiene su manera de relacionarse, ¿no? O sea, esos serían, por ejemplo, consejos saludables que lo único que hacen es aumentar la vigilancia respecto a las cosas que habitualmente hacemos y que no tienen ninguna trascendencia. El organismo tiene capacidad de adaptarse a cada uno según las maneras que tiene de estar en el mundo, ¿no? Y estamos construidos de una manera distinta y tenemos un proceso de aprendizaje distinto. Bueno, pues ya les dijeron que había mucho ruido en la clase y que era conveniente que les compraran en casa unos tapones para los oídos. Claro, llegó allí la cría, le comentó a mi hija, ni tapones ni leches. El ruido es molesto, pero no sé qué, ya le explicó en términos infantiles la cuestión. Y ya, bueno, al día siguiente fue ahí y había ruido, ¿no? En las clases hay ruido, y ya le empezó a doler la cabeza. Y ya se puso a llorar. Mi nieta siempre llora cuando... Bueno, ahora ya ha tenido la menarquia y eso, o sea que a lo mejor llora más, ¿no? Porque las chicas se ponen más lábiles. Eso, ¿no? Bueno, pues se puso a llorar, llegó a casa y que le compraran tapones. Que ya otra vez, ya le informó que lo que era el ruido, lo que no es el ruido, tal. Y nada, al día siguiente fue allí, le empezó a doler la cabeza, pero hizo la reflexión y no le dolió la cabeza. Y si no hubiera habido esa interpretación corregida por parte de su madre, se hubiera convertido en alguien con dolor de cabeza por el ruido de eso es lo que llaman el sesgo de confirmación. Tú primero haces una información que sensibiliza al ruido. Si esa información coge fuerza, aparece el dolor con el sonido, con el ruido, pero el ruido que no está fuera, ¿sabes? Es una construcción de aquí, o sea, que no está ahí, ¿no? Y eso confirma y ya se estructura una protección, un estado de alerta protección respecto a la clase con niños, ¿no? El aprendizaje defensivo, como hemos comentado, se basa en la experiencia. O sea, actuando con el mundo aprendemos cosas, ¿no?
La habituación, aprendemos que hay cosas que no aportan ni bien ni mal, son irrelevantes. Entonces, confiamos en que estamos en un escenario donde un montón de elementos, el techo no se va a caer, el suelo no se hunde, no sé. Interpretamos la realidad y no estamos analizando a ver el techo. A ver si no sé. No, solo fijamos la atención en lo que tiene alguna incertidumbre. La sensibilización sería lo contrario, concedemos importancia a algún elemento porque nos aporta un bien, o bien negativo o positivo. Condicionamiento clásico sería lo de Pavlov. ¿Os suena al bachillerato la campana de Pavlov? ¿No? Las monjas no enseñaban eso. Pavlov era un investigador ruso que estaba investigando los reflejos, o sea, las conductas, y cogía perros, les ponía una cánula, una glándula salivar, y medía la cantidad de saliva. Entonces cogía perros hambrientos, que es importante, y les colocaba en un sitio, y entonces tocaba la campana y enseguida les ponía la comida. Claro, entonces, cuando ven la comida los perros salivan, no son tontos, ¿no? Preparan ya la digestión anticipadamente. Pero si repetía eso, luego tocaba la campana y ya salivaban. Pero si tocaba la campana varias veces y dejaba de traer comida, los perros, que no son tontos, pues ya dejan de salivar. O sea, se producía la extinción. Se quedaba grabado ahí esa experiencia, con lo cual otra vez se pudiera facilitar. Si empezaba a traer comida con la campana, el reflejo era más rápido, ¿no? Ese era el condicionamiento clásico, ¿no? El condicionamiento operante es que si haces algo y tiene una recompensa, tiendes a reproducir esa conducta. O al revés, si haces algo y tiene un castigo, una penalización, tiendes a evitarlo, ¿no? La imitación es otra forma de aprendizaje que otros animales también tienen, pero nosotros tenemos un aprendizaje basado en información de expertos y actuamos en base a una información que damos por buena, nos fiamos de ella, pero el organismo actúa en base a eso. Y a veces comete errores de atribución de valor, o sea, ve amenaza donde no la hay y otras veces no ve donde la hay. Ya hemos hablado que en el sistema inmune la alergia, enfermedades autoinmunes, el cáncer, pero en el sistema nervioso se producen los mismos errores. Y entonces los expertos, en vez de hablar de errores de atribución, habla de enfermedades misteriosas. Entonces ya se produce el sesgo de confirmación. Entonces alguien cuyo sistema nervioso está activando vigilancias o protecciones cuando no son necesarias, si le pones una etiqueta de enfermedad y le dices es que tu cerebro ha nacido así y sus neuronas son hiperexcitables y el ritmo de vida que llevas no lo tolera, entonces ya estás haciendo el bucle de confirmación y ya tienes un migrañoso pues para toda la vida, ¿no? ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Pues decimos que eso es una tontería, que eso no es así, y le explicamos el proceso de aprendizaje, la dependencia de no sé cuánto, pum. Lo mismo pasa con la fibromialgia. Alguien con fibromialgia, su organismo está actuando como si hubiera una enfermedad global. Y entonces está protegiendo un organismo de algo que luego los expertos dicen que es una enfermedad misteriosa e irreversible. Bueno, pues nosotros lo que hacíamos es trabajar con grupos de pacientes, les explicamos todo esto más o menos que estamos explicando y se conseguían resultados, o sea que es un sistema abierto a la información y puedes modificar creencias, no lo puedes hacer a demanda, o sea, pues cambio la creencia y ya está, no, pues a mí no me funciona eso, no, el cambio de creencias es un proceso que tampoco es tan simple. Algunos se produce rápido, ¿eh? Lo ven y... joder. O sea, sería como cambiar de creencia que los niños vienen de París o lo de la semillita, ¿no? Pues hay que explicar el proceso. O sea, lo de las cigüeñas no es cierto, y lo de los reyes y los padres y tal. O sea que en nuestra especie se produce lo que llaman iatrogenia. Iatrogenia es generar problemas por la intervención profesional. Hay una iatrogenia cultural. Estamos creando enfermos en organismos sanos, con etiquetas y modos de enfocar el problema. Entonces, yo me jubilé en el 2011, pero en esa época
en el último año, 2 años, no, sí, en el último año, un médico de atención primaria allí, el doctor Aguirre Zabal, había oído algo, le había leído también algún libro y tal, y vino a la consulta y estuvo, y ya cuando me jubilé, pues decidimos poner en marcha grupos de pacientes en el ambulatorio San Martín, Vitoria, de migraña. Empezamos con grupos de pacientes de migraña y les explicábamos, en vez de la teoría oficial de la migraña, que es la que funciona en todo el mundo, que la migraña es una enfermedad genética desconocida, pero que produce una hiperexcitabilidad neuronal, que según el estilo de vida, pues si no llegas a un estilo de vida que no duermes, no sé qué, que no comes, un montón de condiciones, pues vas a tener migraña. Y eso lo tienes que aceptar, tu vida va a ser así y tienes que tener un estilo de vida adaptado a tu condición genética de migraña. Eso es lo que les explica a todos. Nosotros les decíamos que eso no es así, la biología no es así. Y les hablábamos del aprendizaje, de la información y tal, y les dábamos conceptos como estos que estamos explicando aquí, con más tiempo, 6 horas, solo hablando, sí, solo hablando. Y luego les quitábamos el miedo a llevar una vida normal. Y, joder, lo primero que hacían es recuperar a los chiquitos. Joder, pues voy a tomar un par de chiquitos. O sea, que hay que actuar. O sea, no basta aquí empezar a mover ideas. Luego tienes que actuar de modo coherente con lo que estás cambiando, ¿no? Pues el fin de curso organizamos una merienda con desencadenantes. Queso curado, además. Vino, chocolate... todo lo que dicen los neurólogos que hay que evitar y tal, y no pasaba nada. Bueno, o sea que no solo hay que explicar la biología, sino que luego hay que crear condiciones de confianza en la gente para hacer cosas normales, como, no sé, pues, la incertidumbre, pues hoy no he dormido bien, joder, tengo un dolor de cabeza y tal. Joder, ayer nos tomamos 8 gin tonics, tengo un dolor de cabeza. Eso que tienes, estás borroso, perjudicado, el sistema no funciona bien, con ginebra allí en la sangre y tal, ¿no? Pero no, eso no está amenazando la integridad física de los tejidos. Luego no tendría que doler la cabeza, joder. Bueno, pues a la gente que lo ve, lo entiende, sigue tomando gin tonics, y algunos están borrosos al día siguiente, pero no les duele la cabeza, ¿no? Tengo un amigo que toma vodka con naranja, que es destornillador. No sé. Pero le llamaba frenador. Entonces me tomo 5 frenadoles y tal, y digo, joder, tengo un dolor de cabeza y tal, y nada, lo entendió bien y tal, ya, está borroso, pero no me duele la cabeza, ¿no? Entonces hay que hacer 2 cosas, explicar la teoría y luego conseguir la confianza en llevar una vida normal, ¿no? ¿Cómo? No hay pautas. En Valladolid, en un grupo que está teniendo mucho éxito ahora de fisioterapeutas, pero que han incorporado médicos, psicólogos, algún anestesista, unidad del dolor, han conseguido un equipo transdisciplinar. Estos se formaron con nosotros, en parte, en Vitoria, vieron lo que estábamos haciendo y vinieron y tal, ¿no? Y han hecho una unidad de afrontamiento activo en Valladolid respecto al dolor crónico. De Osakidetza fue ahí a ver cómo, entonces le convenció y ahora han puesto en marcha en Osakidetza en diversos centros, sobre todo en Álava y en Vizcaya. Los guipuchis no sé qué les pasa, no, están atontados, no sé, no quieren saber nada. Sí. Bueno, solo hablando, o sea, cuando tú quieres contar esto, que has estado en un grupo, lo que sea, cuentas y te miran raro, joder. Solo hablando, venga, una secta, se le ha ido la olla. Tal. Pues no, solo hablando ya una mierda. Solo hablando haces un trabajo cuyo objetivo es modificar la película en la cual estás viviendo y tienes que modificar creencias, expectativas, enfriar el impacto emocional cada vez que aparece el dolor, en vez de... No, tranquilo, relaja, medita, el vagabundeo, en vez de la rumiación de no sé qué, vas metiendo las ideas, que de poco a poco, gestionas la atención, la desvías del síntoma hacia el exterior, hacia la tarea, vas haciendo modificaciones conductuales, no vas a conseguir que te comprendan, pero la pareja a lo mejor sí. Normalmente las parejas son buena gente, ¿sí? ¿No?
El objetivo sería vive, no tengas miedo, vive razonablemente. Cuídate lo que tú decidas. Cada uno decide un estilo de vida. Si tú quieres vivir muchos años y sentirte bien, vete al gimnasio, haz pilates o no sé qué. La gente, todos, ¿hacéis pilates? No, todo el mundo hace pilates. Joder. Yo no tengo nada en contra, cada uno yo haga lo que quiera hacer, ¿no? Pero sin miedo. O sea, y el dolor no tiene nada que ver con la salutogénesis. La salutogénesis es hábitos de vida para mejorar la expectativa de vivir muchos años y de modo con mínimo de enfermedades, ¿no? De infartos y tal. Pero el dolor indica una situación de un momento y un lugar de destrucción violenta de tejidos. Y si no se da esa situación, el sistema está actuando con un exceso de evaluación, de amenaza. No tienes ya juega. El juego es una característica de los mamíferos y nuestro, que tenemos un periodo de aprendizaje mucho más largo, para poder aprender a ver, a andar, el lenguaje, todo eso tenemos un periodo muy prolongado, ¿no? No tienes daño ni te vas a dañar probablemente, a no ser que hagas el capullo por ahí, ¿no? Tu cuerpo necesita el movimiento, la actividad. O sea, el no moverse, el restringir la actividad no es saludable. O sea, hoy en día en muchos programas de salud meten siempre la actividad. Otros le pueden llamar ejercicio. A mí el ejercicio me parece aburrido. Ir a un sitio allí a hacer así. ¿Tal? Bien, pues es mejor que estar en el sofá, pero yo creo que hay actividades más divertidas. Ya has consultado a los médicos demasiado. Deja ya de consultar a ver qué me encuentro en lo que tengo, pues si ya te han dicho que no te han encontrado nada. Luego ya tienes una certeza de que no tienes nada. No busques terapias, no hay. Te van a sacar los cuartos. No han encontrado daño, acéptalo. Acordaros de Marie Curie. Esta es una frase que dos hijas mías, con una que trabajaba con mi hija, han hecho un grupo, Goy Group. Es que si no hago publicidad de eso, mi hija me mata. ¿Ya has comentado lo de Goy Group? Sí. Bueno, pues nuestra frase es: conoce el dolor, que es lo que hay en la biología del dolor, y tendrás menos dolor, ¿no? No tienes nada que perder salvo tu dolor. Desaprender, esta es una publicación de unos del 2021 que hicieron eso. Educación en neurociencia como terapia para la migraña. Este es el segundo estudio que se publicó. El primero es el de San Martín. O sea, es la primera experiencia, el primer trabajo de aplicar todo esto al tratamiento de la migraña, ¿no? Y los resultados fueron pues 69,8, o sea, 70% mejoraron, más de un 50% en los índices de invalidez. Y la mayoría desapareció el consumo de fármacos y recuperaron el chiquiteo y cosas de esas. Y al cabo de un año seguían las mismas cifras. La intervención era una intervención pedagógica que le salió gratis a Osakidetza, porque lo hacían, todo era voluntariado, médicos de atención primaria en horas libres. Pero luego no le ha dado, ahora vuelve a reeditar esto con estos de Valladolid y tal, pero bueno. Estos son el grupo de Vizcaya, que también estuvieron con nosotros, se interesaron y hicieron la misma intervención en fibromialgia con buenos resultados. Esto es un grupo de Barcelona, que también estuve yo por allí, en la organización de toda la historia. Este es otro del grupo de Vizcaya. Todos son trabajos con eso, con educación en biología, explicando cuestiones básicas. Estos son los de Valladolid. Desgraciadamente el de la izquierda, bueno, el de la derecha, se murió. Y el otro, el Fede, pues es el que sigue con esto. Un día, no sé cómo no le echan de casa, porque todos los días está en algún sitio predicando lo que han hecho y cómo se hace, y de todas partes de España y parte del extranjero van por ahí también. Estos son libros que se han publicado, son Susana O'Sullivan, es una neuróloga irlandesa que bueno, se mete un poco con estas historias. La edad del diagnóstico, ¿no? Que hay un sobrediagnóstico, cada día salen etiquetas nuevas y tal.
si puede no vaya al médico. A este lo conocí yo en Belvich, y está muy bien, porque lo dice en determinadas cuestiones. Esto no es una crítica a la medicina, es una crítica a la medicina y otros profesionales en un tema en el cual, cuando no se encuentra un daño, ¿qué es lo que hacen, dicen, aconsejan y tal? Eso es lo que se critica. Cuando encuentran un daño y tal, afortunadamente la medicina puede solucionar muchas cosas, ¿no? Este es otro libro, Mala Medicina. Este es otro, La verdad dolorosa, que tiene un doble sentido, que es la verdad sobre el dolor, que no se cuenta en las facultades. En las facultades está, todo lo que se cuenta está subvencionado por farmaindustria, congresos, etcétera, todo está. Y nada, Goy Group, ese es el que. Estos son los 6 intentos. Aquella es mi madre, aquí soy yo. Tenía pelo y todo. Y luego escucha lo que dice, convéncele que te deje vivir, que no está justificado toda la murga que te está dando y tal, que cambie el rollo, ¿no? Que cambie la película, y eso se puede conseguir. ¿Tienes alguna pregunta tú? No. Ahora, si alguien quiere preguntar, bueno. Que no soy consciente de que nunca me haya dolido algo sin saber cuál era la causa. Entonces no sé si eso ocurre a menudo o no. A mí sí. Que no soy consciente de que me haya dolido algo sin saber la causa, aproximadamente. Esto funciona, ¿no? Bien. No, pues eso te equipara al resto de los animales. O sea, los animales, hablé con unos veterinarios expertos en dolor animal, ellos decían que los animales normalmente solo tienen dolor cuando hay un motivo. O sea, tú eres un buen animal. Estás deshumanizado, afortunadamente. La verdad es que no sé ni cómo preguntarte, ni me quedo con la última frase que has dicho. No a las terapias, ¿o qué has dicho? No sé, yo qué sé. ¿Tú crees que me acuerdo de lo que digo? Sí, bueno, pongas que sí. No sé, esto. Vamos a ver. No, que da igual. Bueno, muy interesante, muchísima información. Bueno, ha quedado bastante claro que cuando el dolor físico... ¿Cómo? Perdón. Los síntomas de dolor físico no tienen un mal. O sea, no, físicamente dolor no con aparece. daño. No, el dolor no es ni físico ni psicológico. Dolor es dolor. Bueno, el que sientes. Con una causa. Físico es todo. Somos más. Bueno, bien, diga. no me líes mucho porque me voy a... Sí. Ya me callo, venga, tira. Entonces, dejando claro que físicamente no aparece nada, bueno, pues pasaríamos al psicológico, al emocional, que tú has hablado como conciencia, interpretación, y tus teorías, bueno, lo que trabajáis, que me parece súper interesante, yo le llamo terapia. Pues llámale. No busques terapias, el Pues tuyo es terapia. no, terapias en el sentido de que te hacen no sé qué y ya está. No, pero terapia es entender lo que sucede, quitar miedos. Bueno, pues llámale terapia. Yo lo llamo educación. Vamos. Entonces, eso normalmente en los médicos no está demasiado mirado, ¿no? La parte psíquica. Sí. Y entonces, pues bueno, eso ya veo que tú le das muchísima importancia también. Sí, es lo que... Sí, ¿no? Bueno, más o menos sobre ese tema, la parte psíquica. Bueno, es lo que ahora se está construyendo en el ámbito de la medicina, también en psiquiatría. En psicología empieza a haber movimientos también en la atención primaria, que es lo que llaman la medicina narrativa, ¿no? O sea, poniendo el enlace en que es una persona. O sea, no es un cuerpo, no, es una persona que tiene una interacción continuada con un entorno y que va construyendo eso que hemos llamado película, por explicarlo de alguna forma, ¿no? Y que esa narrativa pues tiene errores de construcción y que a veces dan lugar a esos errores de atribución, que se atribuye una amenaza donde no la hay, o no, pero por parte del organismo. El individuo es una víctima
de una situación que no ha construido él con su experiencia libre, sino con su dependencia de información de expertos, ¿no? Entonces, hombre, si quieres llamarle terapia, le puedes llamar. Por ejemplo, estos de Valladolid le llaman afrontamiento activo. O nosotros le damos simplemente información, y para mí biológico incluye siempre físico, emocional, conductual, social y la cultura. O sea, el proceso de construcción de uno no puede olvidar que está rodeado de cultura y vehiculada a través del lenguaje, ¿no? ¿No estáis de acuerdo en nada o qué? Venga. Sí. No. El dolor crónico no es para siempre. Sí, ya le he pillado. Luego les traduzco. Venga. La enfermedad crónica es para siempre. Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad autoinmune que manda esas amenazas como otras enfermedades. Si una persona entiende por qué le llega eso, puede llegar a curarse. Esta pregunta siempre me la hacen y sí. no sé contestar, pero te digo lo que te puedo contestar. Primero, crónico es simplemente que... ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Más de 3 meses, crónico. Pero no implica que sea para siempre. No sé. Quiere decir lo único que tu relato se refiere a que llevas ya más de 3 meses y que no han encontrado ninguna causa. Tú puedes tener una enfermedad no resuelta, una enfermedad, y generar el resto de tu vida problemas, ¿no? La diabetes 1 es una enfermedad crónica. Vas a tener la diabetes para siempre, a no ser que inventen algún sistema de sustitución del páncreas que te libera insulina cuando el organismo la necesita, tal. Hoy en día hay sustituciones, con lo cual muchas cosas que antes eran para siempre ya no. El problema viene con los artificios, no los de las prótesis, sino que te mejoran a veces la capacidad, sino con la inteligencia, por ejemplo. O sea, sustituir la inteligencia natural por la inteligencia artificial. Eso sí que... porque es una herramienta muy potente que puede ser que refuerce todo esto que yo estoy criticando. La inteligencia artificial de entrada lo va a reforzar. Porque todos los datos que meten en el sistema son los datos de los que están arriba, poniendo modelos y teorías, ¿no? Y luego, el sistema inmune está integrado con la red neuronal. Con el lenguaje no llegas al sistema inmune. O sea, los linfocitos no entienden el lenguaje. O sea, cualquier intervención pedagógica o cualquier intervención sobre el estrés, que el estrés a veces sí que aumenta los brotes de psoriasis, por ejemplo, ¿no? O sea, el estrés potencia los errores, sean inmunes o neuronales. Si haces intervenciones para minimizar el impacto negativo del estrés pues probablemente la psoriasis irá mejor. Teóricamente es posible que tú puedas, a través de una intervención y haciendo un trabajo de meditación, de intervención de las cosas que has aprendido, a lo mejor cambian los errores del sistema inmune y a lo mejor la psoriasis no vuelve a... Pero es un sistema complejo. Lo que hay que hacer es minimizar el impacto de cosas que ponen los expertos. Por ejemplo, la inflamación, ¿no? La inflamación tiene mal nombre, ¿no? Todo el mundo quita la inflamación. La inflamación es un proceso biológico fundamental para la regeneración de los tejidos. O sea, sin inflamación no hay regeneración de tejidos. ¿Y por qué ese empeño en...? Son cosas que no tienen una explicación biológica. Hemos llegado a esa situación porque a la gente le hemos enseñado a utilizar antiinflamatorios y cosas así. Pero no tiene sentido. A la inflamación hay que dejarla en paz, a no ser que sea una inflamación que está generando problemas, peligros, porque es innecesaria o excesiva o lo que sea. Pero ¿cómo vas a saber tú juzgar una respuesta del organismo con la complejidad que tiene esa respuesta y cuyo objetivo es regenerar un tejido? Joder, pues no hagas nada. ¿No? No sé si he contestado algo. Sí. Bueno, pero a través de la educación no es posible directamente modificar las decisiones del sistema inmune.
No, el lenguaje no interviene la cultura, pero por el cambio de elementos externos. Hay moléculas artificiales, está llena. Luego hay mucha globalización. Los gérmenes ya no son los de toda la vida de uno. Entonces a veces el sistema inmune comete más errores de lo que... ¿Ya está? Vale, gracias. Yo estuve en el curso que organizaste hace un tiempo y bueno, pues muy... Espera, estoy un poco teniente y si no te veo... Si no me ves, no... Sí, te veo un poco mejor a la audición. Vale. Bueno, te quería preguntar sobre, después del COVID hay una enfermedad que se oye hablar, ¿no? Del post-COVID. COVID persistente. COVID persistente, eso es. Y la fatiga crónica. ¿También se podrían explicar desde ese punto de vista? Desde mi punto de vista, sí. Eso no quiere decir... Mira, está bien que saques eso, sí. Eso no quiere decir que todo esto que he explicado yo no tenga marcadores biológicos. O sea, un estado de alerta protección sostenido por un error de atribución, o sea, tú cuando miras marcadores biológicos te los vas a encontrar. O sea, esto no es... No, si miras, yo qué sé, la CGRP en la migraña, que está de moda para justificar el uso de anticuerpos monoclonales contra el CGRP, en líquido de la cabeza vas a encontrar. Luego dicen, luego por eso te duele. No. Los estados biológicos como este tienen una expresión en moléculas que se analizan, o miras el cerebro con la resonancia magnética o el vagabundeo mental y eso, se puede ver que hay una reducción de volumen de determinadas áreas cerebrales. Claro, porque hay un estado que es distinto al normal. Hay un investigador que hizo un estudio en imagen cerebral de mujeres embarazadas y criando. Bueno, entonces demostraba que los volúmenes de esa situación de crianza, ¿no?, eran distintos en el lóbulo prefrontal, córtex singular, respecto a las mujeres no embarazadas. Incluso había maridos que también tenían esos cambios cerebrales. Pero eso no quiere decir que sea una enfermedad, sino es una adaptación del organismo a contextos. Pero se suele vender como prueba de que es enfermedad, porque las citoquinas están de moda ahora, hay citoquinas, no sé qué, la posibilidad de analizar moléculas cada vez es mayor, ¿no? O lo mismo con la intolerancia alimentaria, te hacen una lista, tienes intolerancia a las zanahorias y por eso te duele la cabeza. Digo, bueno, pues tiene peligro. Entonces se abusa de eso para decir que es una enfermedad, y lo malo de eso es que el mensaje sí que potencia todo esto. Porque claro, tú le estás dando el marchamo de enfermedad irreversible, misteriosa, socialmente negada, que no te comprenden, y generas un victimismo, y en medios de comunicación se ha descubierto que no sé qué, ya empieza la estructura de todo esto que estaba explicando, ¿no? Pero no, yo ya no veo pacientes, pero cuando salió lo del COVID persistente, ya se veía venir, ¿sí?, que iba a haber esto. Y hubo algunos trabajos que buscaban la correlación de los síntomas con serología positiva, y no. O sea, cuando había clínica de pérdida de olfato, eso sí, ¿no? Eso, pero no hay. Y en todo caso, aunque el COVID haya dejado una secuela, si se le añade esto, entonces ya no hay nada que hacer. O sea que siempre es correcto traer al organismo a su sitio natural y sacarlo de intereses profesionales, ¿no? La llamada autodenominada Comunidad Científica Internacional. No, dicen que esto es filosofía barata de taberna. No. Ellos son científicos, la ciencia, tal. Pero la ciencia... no tenemos ni idea de todo esto. Si la ciencia dice que no sabemos nada. Pero es mejor reconocer que no sabemos nada y confiar en los mecanismos adaptativos biológicos de interacción con el entorno, y que venimos al mundo con capacidad de aprender si nos dejan libres, razonablemente libres, ¿no? Jugar. ¿A ti te dejan jugar? ¿Juegas libre ya? No. No, yo tampoco. Me va una berra ya.
¿Tenéis previsto escribir algún otro libro? Por octava vez el mismo, sí. Sí, el mismo. Sí, ya está. El tema que ando ahí es la estupidez. O sea, en vez de la inteligencia artificial, la estupidez artificial. Y natural, que también hay estupidez natural, ¿no? Y ahí, sorprendentemente, cuando miras, hay mucho escrito ya. Entonces, voy a escribir, ya está todo escrito. Hola, buenos días. Yo quería hablar, preguntar un poco por el síncope. Varios síncopes y después de un montón de pruebas no da ningún resultado. O sea, no hay daño, no hay nada. Y te han hecho monitorización, todo esto, Sí, todo. no tienes bloqueos, ni gastos. De cabeza, de corazón, de todo. Sí. Pero vuelve a producirse. Sí. Sin motivo aparente, no sé, puede ser algo... Sí, bueno, en el yo- transcurso, igual, 8 años sin haber tenido nada y otro síncope después. ¿En qué escenario? Si es confesable. Sí, no, en Te casa. puedes inventar, a ver. No, las 2 veces en casa tranquilamente. Pero El de la más baño y detalle. otra vez sentada. ¿De pie, sentada, tumbada? Sentada. Sentada. Las 2 veces. ¿Había algún contexto especial de algo o no? No. No. ¿Y qué notaste? Bueno, esto es una consulta privada. No, Sí. Bueno, no se no puede te puedo decir, contestar, te puedo contestar. No, porque sí, me gusta sí. la pregunta, sí. Yo le llamo un fiflí. Un flip. Sí, el fiflí es en inglés fight flight. Cojo y pongo fiflí, que es la respuesta de preparación para luchar o huir. Que es una respuesta que tenemos todos los animales. Tú también, ¿no? Un animal. Y que lo que te hace es preparar el organismo para luchar, para defenderte o salir lo más rápido posible. Y entonces el organismo se reorganiza, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se libera glucosa en la sangre, se quita sangre donde no hace nada de la piel, te pones pálido, se libera sudor porque va a haber un aumento del metabolismo y se lleva la sangre a lo que va a ejecutar la respuesta, las piernas y todo eso. Pero si estás quieta, pues se te queda la sangre esperando a que huyas o apagues el programa. Eso sería un fiflí, o sea, una respuesta de lucha-huida activada por el organismo innecesariamente en un contexto en el que no hay ninguna amenaza que justifique el salto a la respuesta, por ejemplo. Sí. ¿Te encaja? No, entonces le explicamos eso a los pacientes con síncopes, les explicamos entonces, claro, la gente no puede interpretar, le dicen que te ha dado una bajada de tensión, no sé qué, cosas así, y no les explican lo del fiflí, lo de la respuesta de lucha-huida, ¿no? Si les explicas el mecanismo, pues que hagan lo que quieran. Algunos, por ejemplo, recomiendan hacer así con las piernas, como si estuviera haciendo un masaje cardíaco, pero estás llevando la sangre de las piernas hacia arriba. Otros se tumban y otros lo que hacen es apagar el programa. Bueno, Que eso sería lo definitivo. Directamente me lo apaga. O sales corriendo dando voces por ahí como una loca, tal, y empiezas a apagar ahí a todo el mundo. Tal. No me caigo porque estoy sentada, pero sí pierdo toda movilidad. Nah, eso es un clásico. En Mondragón ya me ha tocado 5 o 6 veces atender fiflís. Sí. Sí. En los bares, claro. Ha hecho una birra por ahí. Vamos. Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Arturo, hurrengo arte.